Recuerdo la primera vez que vi un murciélago, tenía apenas 6 años y una persona, un vecino de la cuadra, tenía un murciélago sujeto en sus manos y en la otra mano tenía un cigarro y trataba pues de ponérselo en la boca. Y nos decía, miren, ya ven, los murciélagos sí fuman. Para mí eso fue muy impactante. Lo único que yo veía era un murciélago que estaba tratando de defenderse y mordiendo el cigarro, no fumando. En ese momento me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros creemos saber acerca de los murciélagos no son ciertas. Desafortunadamente, muy pocas personas en el mundo saben que los murciélagos son muy importantes porque polinizan flores, dispersan las semillas de un sinnúmero de árboles y arbustos tropicales. La mayoría de las personas piensan que los murciélagos son animales rabiosos, animales asociados con las cosas diabólicas, nada más alejado de la realidad. Muchas de las cosas que recuerdo de mi infancia o de las cosas más memorables de mi infancia han sido en el arroyo, en el río, disfrutando con la familia, con mis hermanos, con mis hermanas, comiendo taquitos, atrapando renacuajos, pasando un momento maravilloso en familia. Es muy importante que vayamos con nuestros hijos, con nuestros niños, a llenarnos de naturaleza. Estas experiencias de nuestra infancia son muy importantes y son gratis. Lo único que tenemos que hacer es llevar a nuestros niños al campo y que descubran lo que hay debajo de una piedra, que escuchen el canto de los pájaros, que se nutran de lo que mucha gente ha llamado vitamina N o vitamina de naturaleza. El crecer y el estar en contacto con la naturaleza crea personas más conscientes y más en contacto con la naturaleza y también nos hace adultos más responsables del cuidado del medio ambiente. En el mundo hay alrededor de 1,400 especies de murciélagos y la mayoría de ellos pesan alrededor de 20 gramos. La talla promedio de los murciélagos es de 20 gramos. Esto quiere decir que necesitamos alrededor de 5 murciélagos de talla promedio para alcanzar el peso de lo que es una barra de mantequilla. Sin embargo, el murciélago más pequeño del mundo pesa apenas 2 gramos y el más grande alrededor de 1,5 kilos. Desafortunadamente, este murciélago gigante, por así decirlo, está en peligro de extinción porque en Asia mucha gente los consume como alimento, ¿no? Los murciélagos representan casi 1/4 parte de todas las especies de mamíferos que hay en el planeta. Muchas personas piensan que los murciélagos son ratones viejos y que son ciegos, nada más alejado de la realidad. Recuerdo que antes de que entrara a estudiar la licenciatura en biología, recuerdo a la emblemática pues Cueva de la Boca, ¿no? En esta cueva siempre estaba rodeada de mitos y leyendas. Por ejemplo, la de Agapito Treviño, caballo blanco que se refugiaba o que se escondía en la Cueva de la Boca. Agapito Treviño era un bandido tipo Robin Hood. Mi abuelita Lupita decía que en la cueva se escondía el tesoro de Agapito Treviño. Después, cuando empecé a estudiar a los murciélagos, me di cuenta de que el verdadero tesoro que estaba escondido dentro de la Cueva de la Boca eran los murciélagos que ahí se refugiaban. ¿Quién hubiera pensado que ese niño remojado que perseguía libélulas en el río, en el arroyo, estaría años después hablando sobre la conservación de los murciélagos? Es muy importante decir que cerca del 70% de estas 1,400 especies de murciélagos se alimentan
de insectos, o sea, son insectívoros. Los murciélagos tienen un metabolismo muy acelerado y requieren consumir casi su propio peso en alimento por noche. Entonces crea unas condiciones, el tamaño crea unas condiciones de requerimientos energéticos muy elevados, y un murciélago, por ejemplo, puede comer hasta 1500 zancudos o mosquitos en menos de una hora. Y un murciélago mexicano de cola libre, o una colonia de murciélagos mexicanos de cola libre, de 20 millones de individuos pueden comer hasta 150 toneladas de insectos por noche. Imaginen la cantidad de insectos que consumen. Yo creo que apenas cabrían en esta sala, ¿no? Y cerca del 70% de esos insectos son insectos plaga que atacan a muchos de los cultivos más importantes, como lo es el maíz, el sorgo, el algodón, entre otros. Es también muy importante porque estos murciélagos ayudan a los agricultores a que se arrojen menos pesticidas al ambiente, ¿no? Tan solo en los Estados Unidos se ha hecho una estimación de que alrededor de 50,000 millones de dólares los murciélagos ayudan o ahorran a los agricultores en pesticidas que se utilizan para controlar a los insectos. También, por otro lado, los murciélagos frugívoros dispersan una gran cantidad de semillas de árboles y arbustos que sirven para la regeneración de los bosques y de las selvas. Tan solo un murciélago de cola corta, estos murciélagos viven en el sur de México, pueden dispersar o diseminar hasta 20,000 semillas en una semana, ¿no? Alrededor de una semana. Imaginemos qué es lo que sucedería si una colonia, aun cuando fuera muy pequeña, de estos murciélagos fuera destruida o quemada. Cientos de miles de plantas dejarían de ser sembradas cada año y alterarían el delicado equilibrio ecológico de una región. Por otro lado, los murciélagos nectarívoros, que se alimentan de polen y néctar, ayudan a la polinización de muchas especies de plantas de importancia comercial. Se ha estimado que alrededor de 500 especies distintas de flores dependen de los murciélagos para su supervivencia. Entre las plantas más importantes que polinizan los murciélagos se encuentra el agave o maguey, del cual se obtiene el tequila y mezcal. Es una planta emblemática de México de la que se obtienen muchos otros productos, pero tan solo en el 2018 se exportaron de México alrededor de 1,200 millones de dólares por tequila y por mezcal. Imaginemos qué es lo que sucedería si estos animales desaparecen, pues muchas familias dejarían o estarían en peligro esta industria completa, ¿no? De las casi 1,400 especies de murciélagos que hay en el mundo, solamente 3 se alimentan única y exclusivamente de sangre, y estos son los llamados murciélagos vampiros, ¿sí? De estas 3 especies de murciélagos vampiros, solamente una causa problemas a la ganadería, y es el llamado murciélago vampiro común. Los vampiros se distribuyen única y exclusivamente en América tropical, desde el norte de Argentina hasta el norte de México. Los murciélagos vampiros son muy raros en las selvas tropicales, en las selvas que no están alteradas. Mas, sin embargo, son muy abundantes en aquellos lugares donde la selva se ha destruido y se ha introducido ganado, o son pastizales en los cuales se ha introducido el ganado. Por esto, los ganaderos, tienen que vacunar a sus vacas para evitar que sean infectadas de rabia. La rabia es una enfermedad asociada con los murciélagos, mas sin embargo la rabia es una enfermedad común o exclusiva de los mamíferos. Los murciélagos, sin embargo, no son más rabiosos que otros mamíferos silvestres como zorrillos, zorros, coyotes. Se han hecho estudios y se ha encontrado que menos del 1% de los murciélagos en condiciones naturales pueden estar infectados de rabia. Sin embargo, son los murciélagos los que son más satanizados y sus cuevas son
destruidas. En una ocasión estaba dando una charla sobre la importancia de los murciélagos y su conservación, y una persona, un estudiante que estaba en el grupo, me dice: para mí tu plática no sirve de nada. Dice, porque si una persona que vive en un ejido o en un rancho alejado no escuchó lo que nos estás comentando de la importancia de los murciélagos y va y quema una cueva, pues ya valió, ¿no? Entonces yo me quedé así como que en shock y dije, pues en cierta forma tienes razón. O sea, no podemos evitar que una persona vaya y quema una cueva, mas sin embargo estamos creando una conciencia, hasta que no tengamos una conciencia colectiva en la cual más gente sepa de la importancia de los murciélagos, es como vamos a lograr que esto no ocurra. Ahora ustedes saben más sobre los murciélagos, sobre su importancia, y si ven, por ejemplo, a una persona que quiere hacerle daño a un refugio, a una cueva, no lo van a dejar que lo haga, ¿o sí? Entonces, si ustedes no hubieran escuchado que los murciélagos son importantes, pues hubieran dicho, qué bueno que los mataron, ¿no? O sea, los murciélagos son animales feos, animales rabiosos. Entonces es muy importante que compartamos lo que hemos aprendido. Los murciélagos han estado en el planeta Tierra por más de 50 millones de años. O sea, casi cuando los dinosaurios desaparecieron, los murciélagos ya estaban presentes. Esto lo que quiere decir es que han también desarrollado una gran cantidad de interacciones y asociaciones con otros organismos, con su ambiente, con su entorno. Entonces imaginemos qué es lo que sucedería en caso de que los murciélagos desaparecieran. Ocurrirían pues, o tendría resultados insospechados, ¿no? Que los murciélagos, donde quiera que se encuentren, juegan un papel muy importante en el delicado equilibrio ecológico y ayudan a mantener o a elevar la calidad de vida de todos nosotros. Es también muy importante que recuerden que los murciélagos polinizan flores, controlan poblaciones de insectos y dispersan las semillas de una gran cantidad de árboles y arbustos tropicales. El principal enemigo de los murciélagos es la ignorancia. Entonces, lo más importante es compartir, dar a conocer lo que hemos aprendido, y con esto ayudaremos a proteger o a cuidar a estos aliados invaluables. Muchas gracias.